documento, como bien has dicho, es de 1568, exactamente del último día del año, 31 de diciembre, y es la carta, se llama Carta de Privilegio, es la carta de exención del Real de Manzanares, que era el señorío al que pertenecía Chozas en aquellos momentos. Entonces, esto lo que supone es una independencia no total, porque sigue dependiendo del gobernador, que es la figura que deja el duque del Infantado en el Real de Manzanares, pero sí adquieren unas competencias y unas jurisdicciones propias las autoridades municipales locales de Chozas. ¿Cuáles eran esas competencias? Sí, pues se constituye como villa y entonces se crean estas autoridades municipales que las tiene que firmar de todas formas el gobernador. Entonces en el caso de Chozas eran 2 alcaldes ordinarios, 2 regidores y un procurador general síndico, como se llamaban. Cada uno tenía competencias distintas. Los 2 alcaldes eran los representantes de la villa de Chozas y adquirían pues la máxima autoridad. Uno se especializaba en temas jurídicos fundamentalmente y otro en temas administrativos. Los regidores ayudaban a los alcaldes y tenían también, sobre todo se dedicaban de las cuestiones económicas, de los puestos de abastos, como se llamaban, que eran de regentar o hacer que se cumplieran las ordenanzas municipales en las distintas tiendas que había, ganadería, carnicería, etcétera. Y luego, por último, el procurador general síndico, una figura bastante importante porque se encargaba de defender a la villa en los numerosos pleitos que hubo a lo largo de la Edad Moderna, pues en las distintas jurisdicciones. Entonces tenía una importancia capital. Entonces eso solo era una persona, había 2 alcaldes, 2 regidores y un procurador. Pongamos en situación a la gente para que sepa cómo era Soto del Real, mejor dicho, Chozas de la Sierra en aquel momento. ¿Qué habitantes tenía? Si, por ejemplo, después de esta carta de privilegio tendrían un mismo término municipal que lo que sería ahora. En concreto, en la época en la que se firma, en el siglo XVI, 1568, en la Carta de Privilegios se documenta que Chozas de la Sierra tenía entre 80 y 90 vecinos. Por vecinos se entiende, en aquella época se entiende hogares, no personas físicas, sino que equivaldría como a familias. Entonces la tasa de población, o sea, se multiplica por 4, más o menos, depende de las fuentes, pero para hacernos una idea estaríamos hablando que Chozas en aquella época tendría entre 320 y 400 habitantes, que fue bastante. Es decir, la evolución, la curva demográfica del municipio fue disminuyendo a lo largo de los siglos y solo hemos alcanzado esa población ya en el siglo XX. Que era un municipio relativamente no muy importante, pero bueno, destacado dentro de lo que era el Real de Manzanares. ¿Y por qué se le daba este privilegio? ¿Lo habían pedido los vecinos? ¿Era una cuestión de por población? ¿Por qué era? Sí, la idea parte de una iniciativa popular de los vecinos, que en el mismo documento lo cuentan, que se lo piden a su señor, que en este caso es el duque del Infantado, que era el del Real de Manzanares, que a su vez lo transmite al monarca. Entonces estos vecinos se quejan a su señor, al duque del Infantado, de que tienen que, para cualquier cuestión menor, tienen que ir a la villa de Manzanares, que les pilla a una legua de distancia y que pues el camino será muy angosto, en invierno se hacía muy dificultoso el trayecto por las nieves, había que atravesar el arroyo del Mellano, que en aquella época, que en invierno no había puentes, con lo cual era bastante complicado, y por eso reclamaban esa independencia que de hecho les costó un dinero, un censo. Tuvieron que pagar un impuesto, ¿no? Un dinero, ¿no? Para poder tener esa posibilidad de ser un poco independientes. ¿Qué tuvieron que pagar los vecinos? Las cartas de privilegio, la independización de las villas, era un recurso que utilizaba la monarquía en épocas de crisis. Estamos hablando de los siglos XVI, XVII, la época de expansión de Felipe II, todo el imperio, esa política internacional llevaba unos costes muy altos económicamente, entonces la monarquía necesitaba recursos y una de sus vías era
pues, extender cartas de privilegio a distintos pueblos que pasaban a ser villas, entonces, a cambio del pago de un censo, de un tributo. En este caso lo que hacen es, se hace un censo que todos los vecinos de la villa pagan una cantidad a una persona que es la que presta ese dinero y se lo van devolviendo, como sea un préstamo de nuestra época. Y en concreto eran en este caso fueron 120.000 maravedíes, un ustario de la época, que era, comparado con otros términos municipales, no era una cuantía excesiva. ¿Alguna curiosidad sobre este privilegio? Por ejemplo, hablaba de otras circunstancias de este núcleo urbano en cuanto a cuál será su delimitación, aparte de la población. Sí, bueno, recogen por un lado las quejas en cuanto a la distancia que había hacia Manzanares. También describen que están situados en un término, en un lugar muy incómodo y con graves déficits sanitarios, un lugar muy húmedo, comentan, y que quieren cambiarse, trasladarse del lugar. Y para ello querían aprovechar la carta de privilegio, pasar a ser villa para hacer ese traslado también. Y luego, bueno, pues confiere una serie también de símbolos de justicia, ¿no? O sea, implicaba en este caso horca, cuchillo, que llaman, que adquirir una jurisdicción en temas penales, y luego también picota, cárcel y cepo, que era, pues, para decir que había una autoridad local que dependía del término municipal.